Yo te pediría encarecidamente de que no adelantes el vídeo, ¿vale? Si eres fan del canal, si me tienes algo de aprecio y no te interesa sola y exclusivamente la noticia, te pediría que te quedaras un par de minutitos, 3, y si no, si quieres la noticia, pues puedes adelantarla, ¿vale? De hecho, YouTube tiene una herramienta que es precisamente esa, ¿no? Voy para 3 años como creador de contenido, no me quejaré, el canal siempre ha funcionado bien, esto es como todo, hay veces que va mejor, hay veces que va peor, pero en definitiva, viendo el historial del canal, la media de visitas de toda la historia del canal ha sido de 41.000 visitas por vídeo. Obviamente, esto es la media de momentos muy buenos con momentos no tan buenos, es así, ¿no? Y a día de hoy no es eso, bueno, por ahí andará la media, ¿vale? También os digo, recalco, esto va por rachas, ¿vale? Si el Madrid va muy bien, si el Madrid va muy mal. Y creo que es el momento de evolucionar y de expandirse. Fijaos, muchos no lo sabréis, tampoco es que haya hablado muchísimo del tema. Yo, desde que empecé y vi que el canal funcionaba, mi premisa siempre era, quiero ser el mejor. Pero el mejor de todos. Sabiendo que aquí en la plataforma había gigantes como Ramón Álvarez de Mon, como Iñaki Angulo, como Quillo, Miguel, que llevaban más tiempo que yo, llevaban un año o dos más que yo, en el caso de Iñaki, pues desde 2017, una cosa así, ¿no? ¿Y eso significaba que yo fuera a ser el mejor? No. Pero esto es como todo. Lo extrapolo, por ejemplo, a un examen. Si tú estudias para un 5, vas a sacar un 3, un 3,5, un 4, un 4,5, probablemente no te dé. Para aprobar tienes que tener muchísima suerte y de que te toque lo que tú has estudiado y además que lo hagas bien, ¿vale? Pero sin embargo, si tú aspiras y estudias para un 10, quizás no saques el 10, pero a lo mejor sacas un 7, un 7,5, un 8, un 8,5, un 9 o incluso un 10, ¿vale? Y aunque no saques el 10, aunque no llegues a ser el mejor, joder, pero estás ahí en la pomada, ¿no? Es la mentalidad que yo tenía y que tengo prácticamente para todo. Yo esa mentalidad la tuve que cortar abruptamente, ¿vale? Ya sabéis los problemas, a mí no me gusta hablar de esto, pero ya sabéis los problemas de ansiedad que yo he tenido desde hace un año y medio, más bien un año y medio. Y tuve que dosificarme mentalmente a la hora de vídeos, hice un 20, un 15, un 20% menos de vídeos por mes. Y esa obsesión que yo tenía, esa meta que yo tenía, que os he contado antes, de ser el mejor de los mejores, estudiar para un 10, me ocasionaba muchísima ansiedad, porque si algo no me funcionaba, me frustraba, me encerraba en la habitación, me rayaba la cabeza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto no era bueno, o sea, no era bueno y tuve que cortarlo y no, y de hecho, yo por ejemplo, no miro las visitas hasta el día siguiente, cuando antes a cada 20 minutos iba refrescando la página. Ahora ya no. Ahora ya os puedo asegurar que no. Y así con todo, con todas las estadísticas. O sea, así con todo. Bien, pues creo que ya estoy bastante mejor. Me siento totalmente capacitado. Me siento con fuerzas, con energías. Y creo que ha llegado el momento a lo mejor de expandirme, tomármelo en serio, ¿vale? Y no tocar YouTube. Por supuesto, intentar ser mejor creador de contenido, traer mejores vídeos, de mucha más calidad, nuevo formato, a lo mejor charlas, un contenido más variado, que intento que sea variado, pero muchas veces es complicado. Y por supuesto expandirme a otras plataformas. Ya puede ser la plataforma china o la plataforma de IG, ¿no? Con vídeos cortos, también extractos de los vídeos de aquí, pero también contenido original, ¿no? Con contenido en vertical, de vídeos de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, con noticias, con opiniones, con tal y cual. Creo que lo puedo hacer bien, creo que estoy capacitado para hacerlo, tengo todas las herramientas, tengo el conocimiento para elaborar ese tipo de vídeos. Así que solamente deciros eso, que voy a intentar mejorar, que voy a ir a machete esta temporada, en el buen sentido de la palabra, voy a intentar mejorar, evolucionar como creador y expandirme. Así que si de verdad, bueno, tenéis aprecio hacia mi persona, o no aprecio, sino que os gusta cómo comunico, queréis apoyarme, pues os dejaré los enlaces de mis redes sociales donde voy a subir contenido, sin tocar el contenido de YouTube, obviamente, en la descripción de este mismo vídeo, ¿vale? Y también en un comentario fijado para que no tengáis que estar buscando, ¿de acuerdo? Solamente eso, ¿vale? Ahora sí, vámonos al turrón,
vámonos al vídeo, porque yo no tenía constancia de esto. Y si pensabais que lo de Negreira fue el primer gran escándalo en cuanto a lo arbitral del FC Barcelona, estabais muy equivocados. Así que nada, chicos, siento la chapa. Me gustaría que compartieras el vídeo después de verlo, que interactuaras con él, que me dejaras tu comentario. Deja tu like, que es verdaderamente importante para mí. Y te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. En fin, chicos, vuelvo a repetir, perdón la chapa de antes, pero hay mensajes que tengo que dar sí o sí, ¿no? Esta es la noticia, os lo aseguro. Para mí ha sido totalmente sorpresiva. No me esperaba esto hoy, de hecho tenía pensado hacer otro vídeo totalmente diferente que tenía que ver con el partido de ayer del Real Madrid y algunas reacciones y demás. Y me encuentro con esto del País, ¿vale? Mayoral presenta pruebas sobre un presunto soborno del Barça. ¡Wow! No es un artículo demasiado extenso, ¿vale? Pero lo que me ha impresionado ha sido la rapidez de Football Gate, como siempre. Vuestra página de confianza que saca a la luz cualquier entramado del Barça, además aportando siempre documentación, extractos de periódico, en fin, cualquier cosa para que se vea que lo que se está contando es realmente cierto, ¿no? El caso Mayoral Barça, corrupción en los años 80. Y también vamos a ver aquí que también la hubo en los 50, 60, 70, 90 y los 2000. Vaya, siempre un nubarrón negro sobrevolando, ¿no?, las entidades Barcelona CTA, ¿verdad? En fin, vamos al lío, lo voy a agrandar un poquito para que pueda leer bien la noticia. Mientras el mundo del fútbol, ¿vale?, asiste actualmente al mayor caso de corrupción arbitral desde que se reveló que el FC Barcelona pagaba al vicepresidente de los árbitros durante más de 20 años, un caso poco conocido y con ciertas similitudes tuvo lugar a mediados de los años 80. ¿Vale? Vamos a ello. La Federación Catalana de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, un intermediario, un colegiado y el Barça son los principales protagonistas de esta página negra del fútbol español que ocurrió solo unos años antes de que Enríquez Negreira fuera nombrado vicepresidente de los árbitros. Creo que este entramado se produjo entre el 84 y el 86, si no recuerdo mal, ¿vale? Tras el caso Camacho, ese sí que lo trajimos aquí al canal, sí que hablamos de él. Tras el caso Camacho y el caso Negreira, os traemos el caso Mayoral en este artículo de Football Gate y también adjunta el artículo del País que os he enseñado antes. Para quien seáis de fuera de España, el País es un periódico de mucho renombre aquí en España, ¿vale? Se ha ofrecido 1,5 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, ¿vale? Que ahora que sería a lo mejor unos 8 o 9 mil euros al cambio. Creo que 1 millón de pesetas son 6.000 euros aproximadamente. Pues estaríamos hablando de 9.000 euros, que era una pasta por aquel entonces, ¿vale? El colegiado, bueno, medio millón de pesetas, 1,5 millones de pesetas al árbitro de primera división, Anastasio Mayoral Cedenilla, para asegurar el pase del Barcelona a la siguiente ronda de Copa del Rey. El Barcelona había perdido el partido de ida por 3-1 ante el Lleida, ¿vale? El Lleida, la historia transcurre entre el 84 y el 86. El colegiado en cuestión ha aportado 3 pruebas, una grabación telefónica, una tarjeta de visita de Antoni Payés, que ahora sabremos quién es, o Payés, una fotografía de este último, ¿vale? La conversación transcrita fue grabada por el propio árbitro en su teléfono y posteriormente presentada ante notario en Madrid, ¿vale? Declaraciones de Mayoral. Tengo entendido que el Colegio Nacional de Árbitros aconsejó a Ángel Andradas que no fuese a los vestuarios, como hasta ahora hacía con mucha frecuencia, ¿no?, del Camp Nou. Lo que puede ser muy significativo. El intermediario del Barça, la Federación Catalana, y más de 1 millón de pesetas. Antoni Payés, hombre de confianza de Núñez, que a su vez es presidente o era presidente del FC Barcelona, y que facilitó el fichaje de Schuster por el club catalán, es, según Mayoral, la persona que le ofreció por medio de
Ángel Andradas 1,5 millones de pesetas. Es decir, Núñez, presuntamente, quería amañar un partido porque quería pasar a la siguiente fase de Copa del Rey. Se lo encargó a Antoni Pallés. Antoni Pallés no se personó, pero a su vez envió a un intermediario, que es Andradas, ¿vale? Ángel Andradas, a hablar con Mayoral, que es el árbitro que querían sobornar, para ofrecerle 1,5 millones de euros para que, de alguna manera, les facilitara el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey, ¿vale? Creo que se entiende. Núñez presuntamente quería amañar el partido, se lo comenta a su mano derecha, Antoni Pallés. Antoni Pallés se pone manos a la obra con esta directriz de Núñez y envía a un intermediario para hablar con el árbitro en cuestión para sobornarlo por 1,5 millones de pesetas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. Seguimos. Según Mayoral, Ángel Andradas, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Árbitros de Cataluña, recibió 100.000 pesetas por parte del Barça, entre comillas, para que hiciera esta gestión, para que hiciera como intermediario, ¿vale? Recibió 100.000 pesetas como adelanto por la victoria del club catalán, ¿vale? El empleado de la Federación Catalana era conocido, según relató Mayoral en El País, por visitar frecuentemente los vestuarios de los árbitros del Camp Nou, ¿vale? Hasta ahí, en fin. Un triángulo formado por Núñez, Andradas y Pallés, cuyo objetivo principal era favorecer al Barça y con comisión incluida por el camino. ¡Wow! El intermediario y mano derecha del presidente del club azulgrana, Antoni Pallés, se convertiría unos años después en directivo del Fútbol Club Barcelona entre el 94 y el 2000. Hay que recordar que se le paga a Negreira desde este mismo año. Si no es desde el 94, es desde el 93. O sea, sí, se investigan actualmente desde 2001 hasta 2018, es decir, los años del Negreirato, pero se le paga desde mucho antes a Negreira. O sea, eso está constatado, no es ni un bulo ni una opinión, es una verdad, ¿vale? Lo que pasa es que por legislación, por leyes y demás, lo demás está prescrito, ¿vale? No se puede estudiar, ni nada por el estilo, ¿no? En fin, el triángulo formado por Núñez, Andradas y Pallés, cuyo objetivo principal era favorecer al Barça, y con comisión de por medio, ¿vale? Ay, la madre que me parió. Por supuesto, aquí muestran, ¿no?, de alguna manera, el extracto de periódico de aquellos años, porque sí, esto salió a la palestra por aquel entonces, ¿vale? El árbitro madrileño envió un dossier completo al Comité Técnico Arbitral con notas, nombres, fotos y hasta grabaciones. Mayoral Cebenilla fue convocado inmediatamente por José Plaza, el anticulé por excelencia según los mismos culés y los que torpedearon títulos del Barça, ¿vale? Entonces presidente de los árbitros. Repito, dicen que este hombre, José Plaza, fue muy, pero que muy madridista, ¿vale? El chiste se cuenta solo con lo que vamos a leer ahora. La acogida del comité no fue la esperada por el colegiado, por Mayoral. Él se pensaba que cuando iba a ir con esas pruebas, en el comité técnico de árbitros se iban a escandalizar y se iban a poner manos a la obra para investigar y, bueno, que hicieran lo que ellos vieran pertinente. Pero no, no se esperó, o él no se esperaba la acogida que tuvo, ¿vale?, cuando fue con esta denuncia. Nada correspondía con la reacción normal de un organismo que recibe un documento de tal calibre por parte de uno de sus colegiados. Además, Mayoral Cebenilla se sintió amenazado. Es más, tuvo la sensación que para el comité el único culpable era él. El culpable era él, por estar denunciando eso. No los que intentan amañar partidos, sino él, que denuncia todo esto. O sea, llegó al madridista José Plaza, ¿vale?, que lo que quiso fue destruir al Fútbol Club Barcelona. Le llegan con una documentación de este calibre y lo que hacen es, bueno, de alguna manera amenazar a ese árbitro. Oye, no cuentes esto, oye, no sé qué estás haciendo, que estás tal, que... Un tío que supuestamente, presuntamente quería destruir al Barça y que era muy madridista. Y no es que utilizara eso para destruir al Barça, ¿no?, sino que el árbitro que llegó con esas pruebas, con esos documentos, se sintió amenazado. Y ahora lo vais a ver porque esto sigue adelante, ¿vale? Ay, se sintió amenazado. Es más, tuvo la sensación de que para el comité el culpable era él, por estar denunciando eso. Y recogen
unas declaraciones. En el CTA prepararon una encerrona. Me habían llamado solo para declarar y allí me presentaron al señor Andrada para realizar un careo. Fue indignante, ¿vale? Me he llevado una sorpresa cuando me han pedido que realizase un careo con una persona que no esperaba. Evidentemente no he aceptado. Y lo único que he hecho es entregarles una carta donde les manifestaba que trasladaba la denuncia al comité, bueno, al CSD, ¿vale? Declaraba el denunciante en las páginas de Mundo Deportivo en julio del 85. Y así fue. Mayoral decidió llevar esta denuncia al CSD, ¿de acuerdo? Seguimos, Núñez, vicepresidente de la Real Federación y presidente del Barça. Esto es la hostia, ¿vale? Si pensabais que lo de Gaspar era lo único así, que realmente Gaspar, que fue presidente y después fue vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, este señor Núñez ejerció la vicepresidencia de la Real Federación y la presidencia del Barcelona al mismo tiempo, ¿vale? Seguimos, lo contradictorio y el evidente conflicto de intereses, en este caso de soborno, fue que uno de los hombres fuertes de la Federación Española de Fútbol no era otro que el propio presidente del Barça, cuyo club estaba implicado en la trama de corrupción arbitral. Te vas a un organismo donde uno de los capos, de los mandamases de ese organismo es el presidente del club al que tú estás denunciando por intento de soborno. ¿Quién te va a hacer caso en esa federación? Porque supongo que los que están por debajo son todos subordinados. ¿Quién te va a hacer caso? ¿Vale? José Plaza, que tenía como vicepresidente a Núñez, al presidente del Barcelona. Es que es para mear y no dejar gota, ¿eh? O sea, es increíble. Ay, fue que uno de los hombres fuertes de la Federación Española de Fútbol no era otro que el propio presidente del Barça, cuyo club estaba implicado en la trama de corrupción arbitral. Josep Luis Núñez fue vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol entre el 81 y el 88. Hay que recordar que este entramado fue entre el 84 y el 86, es decir, Núñez aún ostentaba los dos cargos, ¿vale? El de presidente del Barça y de la Federación Española, ¿vale? La vicepresidencia, al mismo tiempo que dirigía al equipo del Barcelona, ¿no? En fin, es decir, Mayoral fue a explicar, esto me parece demoledor, ¿eh? Es decir, Mayoral fue a explicar un caso de corrupción a los subordinados del vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, fue a José Plaza, que es subordinado de Núñez. Fue a un trabajador de Núñez a decirle, Núñez, ¿quieres sobornarme? ¿Se quiere sobornarme? ¿A quién le va a rendir pleitesía? José Plaza y los demás, al jefe, a Núñez, que es el jefe, por así decirlo, del club al que tú estás denunciando, Mayoral. Mal sitio para denunciar algo de esto, ¿eh? Normal que la recepción no fuera la prevista. No, es bastante heavy, bastante harto, Mayoral fue a explicar un caso de corrupción a los subordinados del vicepresidente de la Real Federación, que también era, presidente del club, ¿no? Al que estaba denunciando, ¿no? Aquí nos adjunta más recortes, denuncia ante el CSD y segunda convocatoria del CTA, ¿vale? El Consejo Superior de Deportes recibió a Mayoral Cedenillas para escuchar su versión sobre el presunto soborno. Las sensaciones del exárbitro fueron opuestas a las que vivió en el Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Es decir, le acogieron mejor. Un corresponsal del Mundo Deportivo recogió declaraciones de Mayoral por aquel entonces. Aquí sí me han escuchado. Además, me han hecho unas preguntas coherentes, reconociendo que soy yo el acusador, el que denuncia, y no el acusado. En referencia a lo que él dijo, ¿no? Que parece que el culpable era él, según la reunión que tuvo con el CTA. Me encontraba en una situación de indefensión, estaba indefenso, en el punto de vista jurídico, y aquí me han sabido ayudar, ¿no? Santiago Núñez, presidente del CSD. Se huele algo gordo detrás de todo esto. Fue lo que dijo el CSD, cómo ha cambiado la película. El entonces presidente del CSD, Santiago Muñoz Machado, también atendió a los medios presentes y dijo lo siguiente: nos hemos limitado a escuchar la versión arbitral para después orientarles sobre el camino jurídico que ha de seguir. Lo que está claro es que en este tipo de denuncias es muy difícil demostrarlo todo, ¿no? Pero se huele algo gordo detrás de este asunto.
palabras del presidente del CSD de por aquel entonces, ¿vale? Mayoral Cebenilla fue convocado una segunda vez por el CTA, ¿no? Esta vez iría acompañado de su abogado para que no le intentasen, bueno, de alguna manera, jugar con él, ¿no? Tras la reunión, acusó a sus superiores de cambiar la cronología de los hechos, ¿vale? Ahora dicen que el señor Andrada mandó su declaración el 8 de julio. Y cuando yo declaré, el día 10, se dijo que ningún implicado conocía el contenido de mi denuncia. Descenso de categoría... Bueno, esto ya es un clásico, ¿no? Descenso de categoría para el denunciante. En julio del 85 se anunció el descenso de categoría de Mayoral Cebenilla. ¿Fue una sanción del Comité Técnico Arbitral por su denuncia o la decisión ya se había formado en el seno del comité? Probablemente nunca sabremos la verdad, aunque huele a castigo, ¿vale? Lo que sí podemos constatar es que el descenso del árbitro castellonense se anunció en la prensa semanas después de que estallara el escándalo. Aunque en un principio se publicó que su descenso se debía a que no había alcanzado la puntuación suficiente, José Plaza afirmó posteriormente que la razón fueron por su condición física, así como si Negreira estuviera muy delgado, ¿verdad? José Plaza, madre mía, el madridista José Plaza, ¿eh? ¡Qué barbaridad, eh! Y aquí nos adjunta el extracto de periódico de aquel entonces. Se parece un poco a Ancelotti, ¿eh? O sea, no sé, me da esa sensación. No me sorprende ya nada en este mundo, pero desde luego considero que no sería justa la medida y por supuesto recurriría, afirmó Mayoral a los medios de comunicación cuando se le preguntó por el descenso de categoría. Y se precisa la independencia del colegio, bueno, del CTA, que por aquel entonces se llamaba así, con respecto a la federación para evitar discriminaciones de las que algunos árbitros somos objetos. El hombre, que había sido árbitro de primera división durante 4 temporadas, cumplió su palabra y recurrió la decisión del Comité Técnico Arbitral ante el Consejo Superior de Deporte, que anuló provisionalmente su descenso a la espera de nuevas pruebas físicas, ¿no? He recurrido al Comité Superior de Deportes. Pues mi descenso es injusto, a mí me han obligado a realizar pruebas físicas muy duras, como correr 3 kilómetros al poco de realizar las pruebas de velocidad, mientras a otros colegiados se les aprueba sin que hayan movido ni un solo dedo. Vaya, Guerra Fría entre CSD y CTA, ¿quién me lo diría, no? El CSD defendía, ¿no? Los derechos de Mayoral. Pero los esfuerzos del CSD por defender a Mayoral no sirvieron absolutamente de nada. Obviamente no pudieron descenderlo, lo metieron dentro de la lista de 34 árbitros, pero no asignó ni un solo partido. Al final, al año siguiente, Mayoral no tuvo más remedio que abandonar la profesión de árbitro. Al final, solamente fue, de alguna manera, castigado Andradas, ¿no? El intermediario entre el Barcelona y Mayoral, que intentó mandar el mensaje de que se le pagaba 1,5 millones de pesetas para que facilitara la victoria del Barça. ¿Qué digo yo? Fue inhabilitado 2 años. Algo tendrían que haber visto. Eso sí, solamente salió la noticia en la página 72 del diario ABC de aquellos años. Y el caso perdió totalmente el fuelle, se le opacó, se le invisibilizó y no se volvió a hablar del tema. Pocos años después, pues ya sabemos, desde el año 93 se le pagó a Enríquez Negreira, un árbitro que por supuesto sí que estaba en forma, ¿verdad? Y que por lo que sea, pues sí que era de la cuerda de Núñez. Vaya, qué casualidad, ¿no? Por cierto, Payés, que era la mano derecha de Núñez, siguió con Núñez, de hecho lo rescató, ¿no? Y bueno, y se opacó todo esto. Entramados en los años 60, los 70 y en los 80. Que hablar de los 90 con Negreira, 2000 y de 2010 en adelante, hasta el año 2018, pagándole a un exárbitro que se hizo vicepresidente del CTA. ¿Qué esperar de esta gente? En fin. Que cada uno juzgue, ¿no? Como quiera. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.